En Novedades Proclama, en esta tarde de sábado, tenemos una entrevista que conducirá nuestro director Alfonso Luna Heller, director de Proclama del Cauca, y que tiene unos invitados muy especiales. Se encuentra en la mesa de trabajo Victoria Sandino, candidata al Senado de la Fuerza Alternativa del Común FARC, y Francia Márquez, candidata a la Cámara por la circunscripción de Afrodescendientes. Victoria Sandino Palmera, desde agosto del año pasado, del 2017, es miembro de la Dirección Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y forma parte de la Comisión de Implementación de los Acuerdos de Paz. En el 2013 se incorporó a la delegación de las FARC en La Habana y fue la única mujer portavoz del proceso de paz. Destacó su lucha por llevar el tema de la igualdad de género en los acuerdos frente a la subcomisión de género. El 1 de diciembre del 2017 se acogió a la Justicia Especial de Paz, otorgándole la garantía de poder participar en política e inscribir su candidatura al Senado de la República de Colombia. Bienvenida, Victoria Sandino Palmera, a Proclama del Cauca. Muchas gracias por esta invitación y por supuesto que complacida de estar acá con la comunidad de Santander, de Quilichao, con Proclama Cauca, y acabamos de terminar acá con Francia también un encuentro de mujeres, un debate de democracia a la calle, como le han llamado las mujeres caucanas a este espacio, que ha sido muy bonito. Victoria, ¿y usted cómo aparece en el tarjetón? Porque conozco otro nombre suyo, el nombre original, pero todo el mundo la conoce como Victoria Sandino. Cuando uno coge el tarjetón, ¿cómo aparece? Bueno, primero hay que aclarar que nosotros tenemos una lista cerrada al Senado, en donde no aparece los nombres de los integrantes del partido que estamos como candidatos, está aparte en un tarjetón aparte. Allí se vota es por la rosa, por esa rosa que hemos adquirido como símbolo de nuestro partido. Pero en el tarjetón donde están todos los candidatos y candidatas, allí aparece mi nombre, Victoria Sandino Simanca Herrera, realmente. ¿Y por qué? Pues porque efectivamente en los años de confrontación de mi vinculación a la insurgencia, tuve el nombre Victoria Sandino Palmera. Entonces, cuando ahora de cara al proceso, ya en esta civilidad, he adquirido el nombre de Victoria Sandino con mis apellidos paterno. Los originales, los de Córdoba. Los de Córdoba, los cordobeses. De Tierra Alta. Así es, entonces soy Simanca Herrera, Simanca mi padre y mi madre Herrera, entonces soy de origen negro también y con identidad negra y queriendo mucho a este pueblo que tanto ha sufrido. Victoria, una persona que vaya a votar, ¿hay que pedir un tarjetón aparte para votar? No. En el mismo tarjetón se escoge la rosa, roja, y debajo dice FARC. Sí, ahí dice al lado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y está el símbolo de la rosa, que es el que hay que marcar. Porque hay, por ejemplo, otros partidos que tienen listas preferentes. Sí. En este caso, que está el nombre y un número de la persona, pero cuando son listas cerradas, solamente aparece el logo del partido y el nombre del partido. Quedó claro eso, cómo votar. Entonces, la rosa roja, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC. Así es. Yo acabo de hacer un recorrido por las 4 zonas. Ya no se llaman veredales, se llaman espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Yo recorrí las cuatro zonas, la que llegó nueva, que está en el Patía, allá en el Estrecho. Luego pasé a Caldono, después estuve en Buenos Aires, en La Albina, y después estuve en Monterredondo, en Miranda, visitando, mirando cómo es que funciona esto. Me llamó mucho la atención que en esto de la implementación de los acuerdos, pues sí, hay unos inicios de proyectos productivos. Todos los muchachos o la gente que uno encuentra en los espacios se quejan
de que el gobierno no le está cumpliendo. Así es, usted que hace parte de la comisión de implementación de los acuerdos. Así es, venimos en un proceso muy complejo, muy difícil para alcanzar y lograr que el gobierno cumpla, y no solamente el gobierno, el Estado en su conjunto. Yo decía ahorita en el encuentro que estamos con el gobierno está en un proceso, o estamos allí en un proceso de renegociación del acuerdo en materia de implementación, porque una cosa fue el acuerdo que pactamos en La Habana y ahora la institucionalidad se dedica a desarticular todo lo pactado, a negar las pocas conquistas que se obtuvieron allí para las grandes mayorías. Y en el caso particular de nuestra gente, de la reincorporación de nuestro personal, obviamente tenemos dificultades profundas, muy serias. Por mencionar, más de 500 compañeros todavía siguen en las cárceles. Entonces uno no se explica cómo un partido político surge y nace con el mayor número de personas encarceladas. Y sin mencionar pues el tema del estado de los proyectos productivos, que apenas estamos empezando a mirar cómo va a ser el proceso de adquisición de las tierras para poder desarrollar estos proyectos productivos, porque puede que con la empresa privada, con los sectores privados, con la gente de la región consigamos pues alguna posibilidad de desarrollar algún proyecto, pero si no hay la tierra, ¿dónde trabajarla? ¿Dónde la gente pueda hacer nuestro proyecto? Pues no lo vamos a poner en práctica. Pero se va a facilitar un poquito más, digamos, ya con usted. Ustedes de todas maneras van a llegar 5 personas al Senado de la República, con cualquier número de votos que sacan, ¿no es cierto? Bueno, una cosa fue lo que negociamos en La Habana, como ya le dije, efectivamente allí se pactó 5 a la Cámara y 5 al Senado. Pero ya mencionábamos la disposición del gobierno en renegociar el acuerdo, y no solamente del gobierno, sino de sectores de ultraderecha en general que quieren negar lo que hemos logrado. Y entonces pretenden que una guerrilla que estuvo durante 53 años en la insurgencia llegue, y que nos invitaron para hacer política, que nos convocaron para participar en la vida política nacional, ahora de cara a la vida política nacional tengan tanto miedo a tal punto pues que han buscado coartar nuestra participación y nuestro ejercicio, inclusive nuestras campañas. Pero los 5 cupos en Cámara y 5 cupos en Senado no están en discusión. No están en discusión, pero como le digo, la disposición de los sectores de ultraderecha es a que no lleguemos allí, o sea, a que no nos posesionemos, a que no legitimemos nuestra participación. Por eso nuestro objetivo no es llegar solamente con los 5, es llegar más allá de los 5 de los 10, para poder tener la fuerza suficiente y poder realizar un importante trabajo allí en el Congreso, que tiene que producir cambios democráticos, porque de lo contrario va a ser muy difícil que aclimatemos esta paz. Sí, ya pues evidentemente ayer precisamente salió la noticia de la negación de las 16 curules para las víctimas en la Cámara de Representantes. Así es. Ajá. Al Congreso de la República, a este Congreso que acaba de terminar, le quedó grande, o que va a terminar en este periodo, mejor dicho, en esta primera semestre, le quedó grande la paz. El reto con la paz le incumplió a ese reto, a tal punto que también le incumplió a las víctimas, y que hoy en día entonces se dedican de manera descarada, por ejemplo, a pedir el voto de esas personas a las cuales les han incumplido. A esos millones de víctimas que lograron en el acuerdo de paz esa posibilidad de comenzar un proceso de reparación y de resarcimiento a las víctimas, como era lo de las 16 curules, para retornarle parte de los derechos fundamentales, de los derechos humanos y de los derechos políticos a esta población. Bueno, nosotros hemos tenido como periodistas, digamos, algunas inquietudes, algunas prevenciones, porque no los están dejando hacer la campaña, digamos, en plaza pública. Bueno, afortunadamente Santander de Grisao tiene otra actitud, tenemos otro espíritu. Aquí no es fácil que las fuerzas extremistas de derecha
vengan a imponer sus criterios, pero en otros pueblos, en otras ciudades como Cali, como en Yumbo, como en Armenia, han sido muy hostigados. ¿Qué garantías les ofrece el gobierno que también están pactadas esas garantías? Por eso nos vimos obligados y obligadas a suspender la campaña proselitista electoral, porque no hay garantía justamente para poder hacer parte, o sea, para hacer este ejercicio ciudadano. Y la preocupación que no es solamente contra nosotros, es decir, primero comenzaron con un ataque, de agitadores y todo esto, pero que ya va mucho más allá, va en un tema violento, de provocaciones, de ataques con piedras, con palos, a incluso personales, por ejemplo, a niñas y niños, adolescentes, a población mayor que ha estado en los eventos, y pues nosotros no queremos, mejor dicho, responder con los mismos términos violentos con que estos grupos que todavía no aceptan pasar la página a la construcción de la paz se han empeñado en evitar o en negar nuestra participación, y que definitivamente continúan en ese estado. Entonces, por eso hemos suspendido, le hemos exigido al gobierno, a la comunidad internacional, garantías para participar, que no es única exclusivamente que haya mucha policía custodiando los eventos, ni mucho menos, sino que haya que se desmonten estas provocadores o estas provocaciones, estas acciones criminales, porque hacia allá están conduciendo. Imagínense si de pronto alguno de las personas que están allí reaccionan, responden de la misma manera, ¿qué va a pasar en nuestro país? ¿Vamos a continuar el conflicto, ese conflicto que queremos terminar? Claro, y yo creo que eso afecta, no sé usted qué opine, esas conversaciones en Quito con el ELN, que piensan que si no le cumplen a la FARC con tantos años de negociaciones, ¿qué van a cumplir con esto? ¿Ustedes qué opinan de ese proceso con el ELN? ¿Es necesario? ¿Hay que impulsarlo? ¿Tiene que darse, llegar a unos acuerdos rápidos? Indiscutiblemente es necesario determinar y continuar adelante con este proceso. Efectivamente, el gobierno no está presentando su mejor carta, porque luego de la firma de nuestro acuerdo, del Acuerdo de La Habana, pues los incumplimientos han sido sistemáticos, y eso no es el mejor espejo ni reflejo para los compañeros y compañeras del ELN que están en Quito tratando de desarrollar este proceso. Nosotros no estamos diciendo que esto tiene que terminar ya o que tienen que llegar a acuerdos de inmediato, no. Cada proceso tiene su dinámica y la va logrando y la va imponiendo. Lo importante es que continúen los diálogos, que no importan las diferencias que se tengan, desde que haya las conversaciones, desde que haya ese contacto, ese relacionamiento y esas discusiones, habrá siempre la posibilidad de encontrar una salida. La experiencia nuestra en La Habana era que podíamos durar días y días y días y noches discutiendo sin encontrar salida, pero llegaba un momento en que la encontrábamos y pudimos avanzar hasta construir el Acuerdo de La Habana. Construido el Acuerdo de La Habana, ¿usted piensa, digamos, que con este cambio de gobierno que va a ocurrir, qué va a pasar con ustedes? ¿Cómo les puede afectar el cambio de gobierno a partir del 7 de agosto, que llegue otro presidente, que uno calcula más o menos quién puede ser? Bueno, esos cálculos todavía no son tan decisorios en este momento. Yo no creo que la pregunta sea qué va a pasar con nosotros, en particular con quienes hemos hecho el tránsito, qué va a pasar con Colombia si un próximo gobierno no está comprometido con la paz, o por lo menos con profundizar cambios democráticos que requiere Colombia, que no son nada revolucionario, que no es nada pues ni ninguna revolución ni ningún castrochavismo, como han querido meter terror a la gente, porque a eso se dedican. Entonces mucho tiempo se metió el miedo de la guerrilla, de la insurgencia, que era el coco de Colombia. Ahora que una parte de la insurgencia ya no es insurgencia, entonces se crean otros mitos, se crean otros miedos para seguir gobernando los mismos, para no producir los cambios que tanto requerimos y que tanto anhelamos para alcanzar esa paz, porque es que este país no puede ser
desenfrenado, esquizofrénico, en el sentido de querer vivir eternamente en la guerra sin resolver los problemas fundamentales que tienen los territorios, que tienen las comunidades, que padece la gente del común. Y por eso decimos, esto es una oportunidad también, una oportunidad para que la sociedad en su conjunto despierte, reaccione y pueda tomar la decisión correcta, con responsabilidad. Es decir, quienes salgan elegidos será responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Y nosotros y nosotras aspiramos que sea un gobierno de verdad democrático, que defienda los intereses de la nación, que defienda los territorios y que defienda a la gente del común, a los pueblos étnicos, a las comunidades rurales, esas que padecieron tanto este conflicto. Victoria, usted fue inclusive víctima de una persecución cuando estaba haciendo su trabajo en La Habana por estos asuntos de que le pusieron el expresidente Uribe y el exprocurador, ¿cómo se llama el procurador que afortunadamente me olvida el nombre? El señor Ordóñez. Ordóñez. Que le adjudicaban a usted que estaban haciendo, digamos, desbaratando los valores tradicionales de la familia con este asunto de ideología de género. ¿Eso lo pudieron superar al fin? Bueno, esa es otra de las mentiras que se crean aquí en este país para negar los derechos de las personas. Y allí no estábamos trabajando más, o sea, el enfoque de género no es otra cosa que el reconocimiento de los derechos fundamentales, de los derechos humanos de las mujeres y de las diversidades sexuales. Estas personas que han sido estigmatizadas históricamente dentro y fuera del conflicto, y todo por ese atraso cultural, por ese conservadurismo que hay en Colombia y esa doble moral que estigmatiza a las personas por su condición de género, de raza, etnia, de pobreza etaria, bueno, en general por ser mujer, por todo se discrimina, se estigmatiza y discrimina a las personas en nuestro país. Y ahí eso fue lo que hicimos, y efectivamente eso fue una propaganda, una herramienta que utilizaron para poder justificar el no, y que mucha gente comió del cuento. Mucha gente se creyó esto, y después cuando hicimos muchos debates luego del dichoso plebiscito, gente que estuvo allá del no, comunidades religiosas, comunidades que impulsaron el no, tuvieron que reconocer que se habían equivocado, porque cuando pudimos explicarle de qué se trataba el enfoque de género, ellos no habían leído nunca el acuerdo. Ese acuerdo es bastante denso. Oye, es que es tan denso, a mí me preocupa que la gente del común, en las calles, lo que uno ve, pues la gente, no hay una pedagogía sobre qué es eso, la gente no conoce los 6 puntos, ni los protocolos, ni los acuerdos adicionales, pues finales, que tuvieron que incluir para poder hacer este tránsito a la civilidad. Es un acuerdo que no lo conocemos unos pocos, poquito, pero el común de la gente no hay una pedagogía ni en la juventud, ni en los muchachos, ni en las juntas de acción comunal, en la base, no sé, y lo veo muy frágil, es porque no tiene el apoyo popular. Esa es la triste realidad, porque el gobierno le ha faltado carácter para defender el acuerdo, y lo primero que había que hacer era una pedagogía de demostrar qué era lo que contenía, qué ganaba la gente. Y la gente condena y critica el acuerdo sin conocerlo. La gente no reconoce, por ejemplo, que hay la posibilidad de la distribución gratuita de 3 millones de hectáreas para las comunidades rurales que lo necesiten y que tengan vocación agropecuaria. Estamos hablando de las comunidades campesinas, estamos hablando de los territorios colectivos de los pueblos étnicos, estamos hablando de 7 millones de hectáreas, por ejemplo, para legalizar, donde digamos que es un paso importantísimo para las mujeres, por cuanto las mujeres no tienen la tierra y no la tienen legalizada. Incluso todo este tema de la violencia, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que los hombres o se han muerto o se han ido, y las mujeres son las que han tenido que quedarse con las familias y les han despojado los territorios. ¿Por qué? Porque las tierras no están a nombre de las mujeres y el titular no aparece, o no está, o ya murió. Todos esos problemas son fundamentales. Aquí en el norte del para Cauca han habido problemas que ahorita le comento a Francia porque de pronto no los conoce. Bueno,
Terminemos este diálogo preguntándole una cosa, como última pregunta que le haría yo a usted, Victoria. En caso de, ¿usted sigue insistiendo en una constituyente en caso de que haya un fracaso más evidente de este proceso? Mire, es que una deuda que hay también con Colombia es un proceso constituyente, con o sin fracaso, como usted plantea, del acuerdo. Es que para profundizar, para la adecuación institucional de nuestro país, del Estado colombiano, se requiere ese proceso constituyente. ¿Y por qué? Porque este es un Estado que está fundamentado en la guerra, y la institucionalidad colombiana no está preparada para la paz, no tiene las herramientas suficientes para construir esta paz. Parte de la implementación, de las dificultades que hay en materia de implementación, es justamente porque la institucionalidad no responde. Entonces, por eso creemos que es necesario y fundamental un proceso constituyente que debe ser inicio de la adecuación y de las transformaciones que se requiere en Colombia para aclimatar la paz y para alcanzar esa paz incluyente, con justicia social, esa paz que resuelva los problemas fundamentales que tiene nuestra sociedad. Victoria, muchísimas gracias. En Santander de Quilichao proclama el Cauca de su casa, cuando quiera, cuando necesite, con esta niña Mónica. Tenemos muy buenas relaciones, de manera que aquí siempre será bienvenida. Muchas gracias por visitarnos. No, muchas gracias a ustedes por este espacio, y qué bueno que esta comunidad que ha sufrido tanto y todo el norte del Cauca contenga un espacio como este tan importante, donde puedan expresar sus ideas y las realidades que ocurren en los territorios. Es muy importante para las regiones contar con medios alternativos que reflejen sus realidades. Muchas gracias por la invitación y me disculpan porque efectivamente me toca viajar. Gracias.